Aleluya, gloria a Dios. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Ay, qué bueno. Sí. Porque la guerra se va con armas, ¿verdad? Gloria al Señor. Conoce tu árbol. ¿Qué tema? Conoce tu árbol. Conoce tu árbol. ¿Qué quiere decir eso? Después lo vamos a aplicar. Tu árbol. ¿Alma o alma? Árbol. Tu árbol. Árbol. Conoce tu árbol. Muy bien. Vamos a ver ahí en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya, muy bien. Conoce tu árbol. Fíjate bien, hermano. Aquí habla de bendición. Para alguien, para algunos o todos los que confían en Dios, dice que es bendito. Hay una bendición. Si tú confías en Dios, ya Dios te aplica la denominación que eres bendito por Él. Amén. Y que si tienes confianza en Él también, y cuya confianza es Jehová. Y dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La comparación de un hombre que teme a Dios con el árbol que está firme y que siempre está junto a la corriente de agua. Tú y yo tenemos que estar siempre pegados a las corrientes de agua, a las aguas del Espíritu de Dios, pegados al Señor, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esa manera, vamos a echar fuertes raíces, vamos a estar firmes, porque dependemos del poder y la misericordia de Dios. Y no veremos cuando viene el calor, no veremos o no nos pasará nada cuando vengan las pruebas difíciles. ¿Sí? Estaremos firmes porque nuestras raíces están cimentadas, tenemos buen cimiento, porque nuestra confianza está en Dios, no en nosotros mismos, está en el Señor. Amén. Amén. Y las hojas estarán siempre verdes. No habrá recuerdos tristes, amargos. ¿Tú identificas una planta triste? ¿No has visto plantas que están tristes por falta de agua? Fíjate, sí, están tristes por falta de agua. Están doblándose. Y cuando el cristiano está sin beber del agua espiritual, así está, triste. Sí, está triste. ¿Por qué? Le falta la savia del Señor, la savia del olivo. Hermano, fíjate bien, siempre estará verde una planta que está tomando agua, las corrientes. Y tú nunca estarás triste si tu fe y tu confianza están en Dios. Otra cosa, cuando dice, cuando venga la sequía no se fatigará ni dejará de fruto, hablando del árbol. Pero hablando del hombre, hablando de la gente que esperan, confían en Dios, dice que en el año de la sequía, en el año o en el tiempo, cuando vengan las pruebas fuertes, no te va a pasar nada. Aún así vas a estar dando fruto. Y eso vamos a estar hablando. Se está dando fruto, ¿sí? Bien. Los que confían plenamente en el Señor serán bendecidos y finalmente recompensados con una herencia divina. No temerán ni estarán ansiosos en ninguna de las circunstancias de la vida porque sus raíces están o se han profundizado en Dios. Aleluya. Es muy importante que los hijos de Dios entendamos que para Dios es de vital importancia el fruto que damos.
ya que nuestro Maestro Jesucristo dijo que por el fruto se nos conocerá. ¿Cómo se nos va a conocer? Por medio del fruto. Mire bien, vamos a ver. Por favor, vayan a ver ahí en Proverbios capítulo 11, verso 30. Proverbios 11, 30. Amén. ¿Qué dice ahí 11, 30? Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hasta ahí. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Bien, quiero que pasemos también otra vez ahí, más bien a Mateo capítulo 7. El fruto del justo es árbol de vida. Cuando tú das fruto, es vida. Es vida. Capítulo 7, verso 15 al 20. Amén. A ver, Isaías. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Dice, hermano, que siempre ha habido y siempre hay falsos profetas. Y el Señor nos advierte, ¿sí? ¿Cómo son los frutos de estos falsos profetas? Malos, ¿verdad? No son frutos buenos. Pero ¿cómo vienen vestidos? Ven vestidos de ovejas. Estos vienen vestidos de ovejas. O sea, es un disfraz. Es un disfraz, ¿verdad? Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podremos conocerlos? Por los frutos. Porque miren, así como hay falsos apóstoles, falsos profetas, hay falsas unciones. Hay una unción que es parecida a la del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una serpiente que se llama Kundalini. Estudien eso y verán. Pareciera que es el Espíritu Santo, pero no es. Es un engaño. Hemos vivido también algunos algo de eso. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí dice que vamos a conocerlo por sus frutos. Y hace una comparación. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad que no? ¿Qué tienen los espinos? Pues espinas. ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, di conmigo, no puede. No puede el buen árbol dar malos frutos. Su naturaleza no le permite dar malos frutos, porque es buen árbol. Amén. Ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Es imposible. Aunque le eches agua y eches agua y agua y agua, lo abones, no te va a dar frutos porque es malo. El árbol es malo. ¿Sí? Está contagiado de a saber qué plagas. ¿Y qué pasa con ese árbol que no da buen fruto? Lo cortan y lo echan en el fuego. ¿Ven? Dice, así que por sus frutos vamos a conocer a las personas. Aquellas que se dicen que son de Dios, pero no lo son. Bien, vamos a ver. Dice bien, hay quienes tienen experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales, y responder a ellas como la autoridad divina. Ellos tratan de
a tener como la autoridad divina sus experiencias religiosas para validar la verdad, antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios. Estos no buscarán, no tolerarán la sana doctrina, sino que buscarán a los maestros que les ofrezcan salvación con el espacioso camino de la injusticia. Esos son los frutos malos de alguien que no está dando buenos frutos. De hecho, cuando Juan le preguntó a Jesús que si él era el Mesías, la respuesta no fue más que mostrarle la evidencia de sus frutos. No vemos ahí que le dijera, Juan mandó a uno de sus discípulos, él estaba en la cárcel, había sido encarcelado, ¿sí? Y le dijo, vayan a ver y pregunten si él es el que esperamos o va a venir otro. Jesús no le dijo, no, yo soy Jesús. Y tendría razón, ¿verdad? Porque sí era Jesús. Pero ¿qué le mostró Jesús al mensajero? Fíjate bien, los frutos. Veamos capítulo 11 de Mateo, en el capítulo 2, en el 11, en el verso 2 al 5. Amén. A ver, Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que os y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciando el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le dijo que mirara lo que estaba haciendo él. ¿Sí? Tú puedes decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy un cristiano redimido por la sangre de Jesús. ¿Sí? Pero más que digas que eres hijo, tienes que mostrar evidencia de que eres hijo de Dios. Aleluya. Eso va a hablar mejor que tus palabras. Porque todos pueden decir muchas cosas, pero en verdad lo que se ve más, y es un ejemplo, son las obras que tú estás haciendo. Amén. Amén. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan, háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Miren, los ciegos ven, sanó los ciegos, ¿verdad? Los cojos caminaron y limpió a los leprosos. Los sordos oyeron y los muertos son resucitados. ¿Verdad que resucitó muertos también? Aleluya. Y a los pobres ese es anunciado el Evangelio. Aleluya. En otras palabras le dijo, mira mis frutos, recordándole que se estaban cumpliendo la escritura de Isaías 61:1. Aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los afligidos. Claramente vemos cómo Jesús le habló de sus frutos para contestar su pregunta y disipar cualquier duda. No hay nada mejor que hable de nosotros que nuestros frutos. Otra vez. No hay nada mejor que hable de nosotros que nuestros frutos. No tiene validez lo que tú digas, hablando bien de ti, si tus hechos, si tus obras es contrario a lo que tú hablas. Que tus obras, que tus hechos, que tu actitud, que tu conducta hablen más que tus palabras, hermano. Amén. Amén. Entonces la gente se va a asombrar. Oye, ya no eras aquel borrachito que se amanecía cantando en las calles. Ahora ya has cambiado. Están viendo un cambio en ti. Dice, es verdad que hay muchas religiones, muchos falsos profetas y por eso mucha gente se confunde. No sabe que, de decir, es igual, son iguales. Cuando una persona que dice creer en Dios hace cosas reprobables, cosas malas, la gente se confunde. Bueno, no dicen que ahí está la verdad. ¿Por qué es que dice que es esto y cristiano y es esto? ¿Y por qué está cometiendo cosas horribles? Cosas que no van de acuerdo a lo que él dice. Mucha gente se confunde, pero recordemos las palabras de Jesús. Si observamos los frutos de las personas,
no erraremos. Si observamos los frutos de las personas, no erraremos. Iremos con seguridad, porque si ha habido un cambio en aquella persona que Dios lo hizo, también lo puede hacer contigo. Amén. Amén. Mateo 12, 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. A ver, hermana. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce. El árbol, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vemos ahí, hermano, que es bien importante lo que habla tu boca, ¿sí? Quizás tú hables solo o sola para ti mismo. Y en esas palabras, porque hay gente que piensa, hablando, ¿cómo se dice? Pensaba hablando, o hablando pensaba. Pensando en voz alta, gracias. Pensando en voz alta y expresas aquello que no te gusta, aquello que no te agrada. O aquello que no te agrada puedes maldecir. Puedes decir, ¿cómo me cae mal? Con palabras fuertes, fulano de tal. Pero Dios, que es el único que está viendo ahí, está tomando cuentas. Está tomando cuentas de esa palabra ociosa que hablaste en el año tal, en el mes tal, en el día tal, en la hora tal. ¿De acuerdo? Porque se va a dar cuenta de cada palabra ociosa que sale de tus labios. Por eso dice aquí, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. O sea, definido. Árbol malo, fruto malo. ¿Sí? Fruto malo, árbol malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Conoce tu árbol, el tema. No te olvides el tema. Conoce tu árbol. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y Jesús les dijo, generación de víboras, porque hablaban lo malo. ¿Sí? Hablaban lo malo, porque le dijeron a Jesús que no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es achacarle al demonio las obras de Dios. Y eso es un pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno si son malos? Porque lo que traen en el corazón, de eso habla su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así es de que cuando tú ves una persona, alguien que está hablando mal, su corazón está lleno de eso. De lo que está hablando, su corazón está lleno de eso. ¿Sí? Por eso dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque, decir, yo no me acuerdo, pero se le va a dar memoria exacta, correcta, para que tenga que confesar. Y ante Dios nadie le va a decir, Señor, no me acuerdo, no sé. No estaba en mis 5 sentidos. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No sé si estén captando la importancia, lo importante que es cómo hablamos. Amén. Gloria a Dios. Sí, es muy importante esto, hermano, muy importante. Bien, vamos a ver dice bien, que vamos a ser justificados, igual su contraparte, condenados, ¿sí? Así como un árbol o una planta, las personas que no dan fruto serán cortadas, pero los que dan fruto serán podadas y cuidadas para dar más.
llegó un tiempo de prueba para mí. Y yo creía que estaba bien. Y tú crees que estaba bien, pues. O sea, nunca se me quitó eso. Pero yo una pregunta, ¿por qué si estoy en este camino? ¿Por qué me está, en el camino de Dios, por qué me está sucediendo esto? Y me llega la palabra, que aquella persona que está dando fruto, Dios poda. ¿Para qué la poda? Para que dé más fruto. Ah, entonces eso. Pero la poda duele. Sí. ¿Verdad que la poda duele? Sabemos que las plantas tienen vida. Amén. Y yo creo que también se duelen cuando las podan. ¿Sí? Y eso fue lo que me dio a mí. Es que una poda para que dieran más fruto. Aleluya. Y sí, Señor, pero duele. Todo pámpano, dice Juan 15:2, ¿qué dice? Hablando del pámpano. Juan, capítulo 15, verso 2. Se corrobora lo que estamos hablando. ¿Qué dice, hermano, ahí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. El que no lleva fruto, pámpano, ¿qué es un pámpano? Árbol. La rama. Rama. ¿Sí, Es una rama. Una rama que no lleva fruto, se corta y se echa la lumbre, ¿verdad? Todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Sí? Así es que lo que tú estás pasando, ¿no? O lo que tú has pasado, recuerda que es para que lleves más fruto. Amén. No te sientas mal por las pruebas que estás pasando. Fueron fuertes, fueron duras. Fueron desiertos terribles que pasaste. Pero recuerda que fue para que... Es una limpia que está haciendo el Señor del árbol para que dé más fruto. Alguien que conoce de árboles empieza a quitarle cositas que se le pegan a los árboles, ¿sí o no? Plaguitas o plagotas, ¿sí? Y está dejándolo hasta limpiecito, hasta le echa agua, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace con la persona que está dando fruto. Lo poda, lo limpia para que dé más fruto. ¿Qué te gustaría que Dios hiciera contigo? ¿Que te corte o que te limpie para que des más fruto? Limpiarnos. Sí, pero que con misericordia, dile. Con misericordia, Señor, no sé qué en esa, que en esa limpia me desmaye. Sin embargo, hay gente que se dice hijos de Dios, pero su fruto demuestra lo contrario, pues su fruto es malo. Es malo. Y mire, vamos a ver a Judas 1:12. Es el libro de Judas, casi no se ve el libro de Judas, ¿verdad? No. Amén. Adelante, hermano. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 1:12. No. El verso 12, hermano. 12. 12. Pensé que era uno. Es 1:12. Ah, Bueno, pues esto más tiene un capítulo. Estos son manchas Sí. en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá con los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Desarraigado. Sí, nada más. La gente que no tiene buen fruto, hermano, fíjense cómo se está comparando. Estas gentes comen y conviven con nosotros. Aquí dice la palabra, esa parte, proporción. Pero ellos se apacientan a sí mismos. ¿Cómo son? Los califica Dios como nubes sin agua. Vemos muchas nubes, pero si no tienen agua, en vano. Las nubes denotan o anuncian agua. Y qué bonito, el agricultor dice, va a llover, ¿sí? Nubes sin agua, sin fruto pues, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. ¿Cuándo es el fruto? En las épocas de que deben de dar. Ya es otoño y no dieron nada de fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fíjense bien, árboles otoñales del griego sinoporinos, otoñal. Árboles que no llevan fruto cuando sería de esperar que sí lo llevarán. Cuando se debe esperar que sí lo llevarán. Dios está esperando a que tú y yo llevemos fruto, hermano. Son árboles que a lo lejos ves que tienen ramas y hojas
y esperas ver buen fruto en ellos, pero al observarlos de cerca te das cuenta que no llevan nada bueno en sus ramas. Así hay muchas personas que cuando las ves, notas que tienen muchas ramas. Crees que son buenas personas, que alaban a Dios y que estudian y viven lo que la Biblia dice, pero muchos de ellos solo tienen ramas y hojas, pero no frutos. Este tipo de árboles solo tiene un fin. ¿Se acuerdan de la higuera? Jesús vino a buscar fruto y lo halló, pero tenía hojas, pero no tenía fruto. ¿Sí? ¿Qué le pasó al otro día? Se secó. Dijo Jesús, jamás nadie coma fruto de ti. Mateo 3:7 al 10, perdón. Mateo 3:7 al 10. ¿Qué fin tienen estos que no tienen frutos? Amén. Es terrible eso, hermano. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis, ¿hasta el qué? Yo, hasta el 10. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, en el fuego. Hasta ahí. Si usted no lo sabe, hermano, Dios ha estado cortando muchos árboles de este tipo en estos últimos tiempos. Ha cortado muchos árboles que no están dando fruto. Está muriendo mucha gente. Mucha gente está en nuestro país. Dios lo está haciendo porque su fruto es terriblemente malo. Y ese fruto contamina, ese fruto está tergiversando todo lo que Dios está haciendo. O sea, lo que debía hacer no lo hace. Entonces Dios está cortando eso. Esto también es para el fin del tiempo, pero ya Dios lo está haciendo. Sí, bien. Vinieron está predicando Juan el Bautista, ¿sí? Y venía bautizando. Y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y entonces él vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. ¿Y cómo les decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham es nuestro padre. Fíjate, hermano. Fíjate bien. Él decía, pues primero hagan frutos dignos de arrepentimiento para creérsela, porque en realidad ustedes están haciendo lo contrario. Dos de los grupos religiosos más prominentes en el judaísmo eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo religioso que se adhería a todo el Antiguo Testamento y a sus propias interpretaciones humanas de él. Ponían un énfasis especial en que la salvación se obtenía por la obediencia a la letra de la ley de Dios y a las interpretaciones que ellos hacían de esa ley. Enseñaban que el Mesías que vendría sería un gobernante terrenal que los ayudaría a dominar a las naciones y que obligaría a todas las personas a obedecer la ley de Dios. Sin embargo, su religión era solo exterior, sin la piedad interior del corazón, y se negaban a reconocer la depravación de su propia naturaleza. De una manera general se opusieron a Jesús y a su mensaje de que la religión es un asunto del corazón y del espíritu, y no simplemente una obediencia legalista a los mandamientos de las Escrituras. Los saduceos eran los liberales de su época, que se oponían a lo sobrenatural, aunque parecía que aceptaban la ley de Dios. En realidad negaban muchas de sus enseñanzas. Rechazaban las doctrinas de la resurrección, de los ángeles, no creían en ellos, de los milagros tampoco, de la inmortalidad tampoco y del juicio venidero. Su vida era mundana y moralmente débil. También eran perseguidores de Jesucristo. ¿Ven cómo Jesús tuvo muchos opositores, hermano? Mucha gente que no quería que Jesús les hablara. Cuando mataron a Esteban, se tapaban los oídos para no oír lo que Esteban estaba testificando. Cuando estaba viendo la gloria de Dios, y dijo, ve el cielo abierto y a Jesucristo a la diestra del Padre. Y se taparon los oídos para no oír. Qué terrible es esto, ¿no? El arrepentimiento genuino irá acompañado del fruto de justicia.
Otra vez, el arrepentimiento genuino, sincero, irá acompañado del fruto de justicia. La genuina fe salvadora y la conversión tienen que manifestarse mediante una vida que abandone el pecado y lleve frutos piadosos. Los que dicen que creen en Cristo y son hijos de Dios, pero no viven de tal manera que produzcan buen fruto, son como árboles que habrá que cortar y arrojar al fuego eterno. Qué tremendo. Fíjate bien. Fíjate bien, hermano. Cualquier persona será bien conocida por sus frutos, pues con lo que hacemos demostramos lo que somos. Otra vez. Cualquier persona será bien conocida por sus frutos, pues con lo que hacemos demostramos lo que somos. Sí. Veamos ahí en Proverbios capítulo 20, verso 11. A ver, adelante, hermano. Aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fuera limpia y recta. La versión Dios habla hoy lo traduce así: por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud. Para dar fruto no se necesita nada especial. La Escritura nos enseña que una persona obediente que se deleite en los mandamientos de Dios será plantada junto a corrientes de agua para que lleve fruto. Tú y yo tenemos que estar llevando fruto, hermano. Vea lo que dice ahí en el Salmo capítulo 1, en el verso 3. Amén. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Desde el primero, hermano, para que se entienda bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Bienaventurado el varón, dice. Este salmo sirve de introducción a todo el libro de los salmos, hermano. Pone en contraste las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una con un conjunto propio de principios por los cuales vivir. Los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Y los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios y por consiguiente no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Dios conoce y bendice a la persona piadosa, pero los impíos no tienen parte en el reino de Dios y perecerán. La separación entre esas dos clases de personas existirá a lo largo de la historia de la redención y hasta la eternidad. El primer verso de este libro recalca la distinción entre los justos y los malos. Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que no se asocian. Ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. Los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida con en las palabras del Señor. Procuran obedecer la voluntad de Dios porque su corazón se deleita genuinamente en los caminos y mandamientos de Dios. Donde los malos perecen porque se negaron a amar la verdad, la motivación de su conducta está en sus emociones y espíritus redimidos, cautivados por la verdad de Dios tal como se revela en su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no toma el lugar de los escarnecedores, que no anda juntamente con los pecadores, ¿sí? Sino que en la ley de Dios está su delicia. Tú y yo nos deleitamos en la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. No sé tú, hermano, pero yo medito en la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que meditarle, hermano, Así es. de día Y de noche. y de noche. Si lo hacemos, ¿cómo seremos? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Notas cómo es la comparación del árbol que da fruto, que tiene hojas verdes, que no se seca, que tiene sus raíces firmes en el suelo? ¿Sí? ¿Por qué?
porque meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón también debe estar. Entonces meditar en los hechos poderosos de Dios, en lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo que quieres que Dios haga contigo, en lo que tú estás esperando que Dios te indique hacer en favor del Evangelio, o sea, a favor de Él, pues, ¿sí? Entonces, vamos a dar fruto siempre y la hoja no va a caer nunca. Fíjate bien. En su ley medita de día y de noche. Los que procuran vivir bajo la bendición de Dios meditan en la ley de Dios, su palabra, a fin de definir sus opiniones, actitudes y acciones. Leen las palabras de los pasajes bíblicos, meditan sobre ellas y las comparan con los pasajes. Cuando se medita en un pasaje de la Biblia, pasan por la mente preguntas como estas. 6 preguntas. Estas preguntas. Fíjense. ¿Está el Espíritu de Dios aplicando este versículo a mi situación actual? 2. ¿Hay aquí una promesa que puedo reclamar? Tú debes saber si el Espíritu de Dios te está aplicando un versículo a la situación que estás viviendo. Quizás tengas una apuración, una preocupación. Entonces cuando te envía Dios, el Espíritu Santo te envía un verso, como el que me estaba diciendo hace un momento, ¿sí? De la poda. Entonces Dios te lo manda para que te fortalezcas en su palabra, en ese verso exactamente. Dijo, ay sí, la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Entonces, ¿está el Espíritu de Dios aplicando este versículo a tu situación actual? ¿Cuántas veces no hemos escuchado testimonios de cuando están en tribulación, en angustia? Viene un pasaje bíblico y ese pasaje bíblico los fortalece y siguen adelante. Otra, ¿hay aquí una promesa que puedo reclamar? Cuando estás angustiado y si Dios te manda un texto que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, Señor, mira lo que dice tu palabra. Dice, Señor, recuérdame la palabra. ¿Sí? Aleluya. 3. ¿Está este pasaje revelando un pecado particular que debo esforzarme por evitar? Ese es otro asunto, hermano. Cuando estás cometiendo un pecado, ¿sí? O está está tocando la puerta del pecado, el Espíritu Santo te está revelando un pasaje. Escapa del lazo del cazador, un ejemplo. Entonces ya tienes ese rema de Dios para tu vida. Entonces alguien te invita a hacer algo pecaminoso, entonces tú recuerdas lo que ya te dijo el Espíritu Santo. Te está poniendo en alerta, te está avisando que puedes evitar ese pecado, que te esfuerces por evitar ese pecado. Amén. Amén. Otro. ¿Está Dios emitiendo una orden que debo obedecer? Cuando el Señor te dice, ve a buscar a tal persona, ¿sí? Dios lo hace porque aquella persona necesita de Dios, necesita una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, ¿sí? En una ocasión yo estaba cerca del mercado y yo iba caminando hacia donde estaba un hermano. Y yo dije, ¿por qué voy caminando si yo no tengo ganas de ir para allá? ¿Y por qué estoy caminando y por qué voy a llegar? Hasta que llegué y recibí una palabra que se le dio a aquella persona. Pero todavía eran como 2 cuadras, un poco larguitas. Digo, y caminando, fíjese, algo que nunca me había pasado en ese tiempo. Y yo caminando hacia donde estaba aquella familia, era un negocio, y yo tenía que decir, ay, pero ¿por qué voy para allá si no tengo nada que hacer allá? Tengo que ir a lo contrario, ¿sí? Pero, fíjate bien, pero Dios está emitiendo una orden que debes obedecer, hermano. Te dice, hazlo, tú tienes que ir. Y te va a poner quizás hasta el nombre o la apariencia, más bien el rostro de aquella persona, ¿sí? Esto ha pasado en mi vida. Ahora, ¿está mi espíritu en armonía con lo que está diciendo el Espíritu Santo? Lo que te dice el Espíritu Santo está de acuerdo, está en armonía con el Espíritu de Dios. O sea que esa comunión del Espíritu Santo con tu Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con tu Espíritu, pues, está en armonía. Porque Dios tiene comunión con tu Espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. 6.
está el pasaje expresando una verdad acerca de Dios, de la salvación del pecado, del mundo o de mi obediencia personal sobre la cual necesito ser iluminado por el Espíritu Santo. Dios puede estar mandando o expresando una verdad acerca de él, de la salvación, del pecado, del mundo o de tu obediencia personal sobre la cual tienes que ser iluminado. O sea, ahí entra que tú debes ser obediente. Y el Señor te pide eso, que seas obediente a su palabra. Amén. Amén. Entonces dice, ven, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La vida en el Espíritu es el resultado para los que fielmente buscan a Dios y su palabra. Como a menudo el agua representa el Espíritu de Dios, los que son enseñados por Dios y guardan su palabra recibirán una fuente inagotable de vida del Espíritu. La frase, todo lo que hace prosperará, no quiere decir que nunca ocurrirán problemas o fracasos, sino que más bien que una persona piadosa conocerá la voluntad y la bendición de Dios en su vida. Aleluya. Cuando un árbol está bien plantado junto a corrientes de agua viva, siempre dará su fruto. Lo dará naturalmente, sin que tengas más esfuerzo. Solito. Al árbol, teniendo agua, solito da el fruto. Sí, solito da el fruto. Y tú lo puedes hacer libremente. Cuando usted estés plantado junto a corrientes del agua viva que procede de Dios. Todo hijo de Dios, si es fiel donde Dios lo plantó y permanece, a su tiempo dará fruto en abundancia. Otra vez, todo hijo de Dios, si es fiel donde Dios lo plantó y permanece, a su tiempo dará fruto en abundancia. Su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. Entonces, tema, título. Conoce tu árbol. ¿Sí entienden qué es conocer tu árbol? Conoce en ti mismo. Tienes que tener conocimiento de si tú estás dando fruto o no estás dando fruto. ¿Sí? Eres un árbol al cual Dios te ha plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios, que estamos recibiendo de Él. Estamos recibiendo la presencia de Dios, la vida de Dios, el conocimiento de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida y a nuestro alrededor también. Entonces, como resultado, tienes que tener fruto. Tienes que conocer si estás dando fruto o no estás dando fruto. Es conocerte a ti mismo. Por eso, conoce tu árbol. Señor, ¿qué estoy haciendo en tu reino? ¿Cuál es el fruto que yo tengo que darte? Hay muchas clases de frutos, hermano. ¿Sí? Uno de ellos es la intercesión. Orar por las personas. Es un fruto. Y orar para que ese fruto permanezca. ¿Sí? Aquello que se le ha dado a una persona, Señor, te pido que la bendigas. Que sigas derramando tu gracia sobre ella, sobre él. Y él y yo estemos dando frutos. ¿Sí? Y esos frutos son para vida eterna. Amén, aleluya. Para vida eterna. Procuremos tener fruto, hermano. Amén. Como yo un día ahora de que estaba pues bien angustiada con los problemas y todo, Amén. yo sí le decía al Señor, Señor, dame una palabra de consuelo. Ajá. Yo le pedí. Sí, sí. Y sí se me... ¿Te llegó la palabra? dio, hermano. Aleluya. Me dijo, todo está bajo mi control. Aleluya. Yo le Bendito digo al Dios. Señor, sí. Te levantó esa palabra. Ese rema que te envió el Espíritu Santo. Te levantó. ¿Ves el cuidado de Dios, hermano? Bastante me levantó. ¿Ves el cuidado de Dios? Sí. Aleluya. Tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos a la indicación del Espíritu Santo. Tenemos que ser el emisor es el Espíritu Santo. El receptor somos nosotros. Él emite la palabra, nosotros recibimos esa palabra. ¿Sí? Pero los oídos espirituales tienen que estar abiertos, hermano, a la indicación del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Aleluya.